Bueno, y ya para finalizar este bloque de vídeos, que yo creo que tenéis aquí material más que suficiente para hacer vuestras grabaciones, hacer vuestros pinitos, gestionando vídeos, emitiendo, haciendo carátulas, etcétera, os voy a presentar precisamente el programa que yo utilizo para diseñar carátulas. Es un programa que descubrí no hace mucho tiempo, lo pillé, cierto es, en una rebaja, en un descuento, y me costó 24 o 25 euros, creo. Ahora está un poco más caro, pero no obstante no llega a las cifras de Photoshop y os puedo asegurar que cubre sobradamente todas las necesidades que podamos tener un usuario de a pie, como somos nosotros. Es un programa que lo vais a encontrar en esta página, se llama Affinity Photo, sin suscripción, que eso es importante. Se compra el programa y ahí lo tienes de por vida, no tienes que estar todos los meses atado como ocurre ahora mismo con Photoshop. Es un programa que tiene todas las herramientas que vayáis a necesitar y muchísimas más, ¿vale? Ahora os enseño cómo funciona en la pequeña parte que yo utilizo. Y en cuanto al precio, 75 euros la versión para Mac, idéntico para Windows, y si lo vais a usar en un iPad, 20 euros. Es un programa fabuloso y que con este precio yo creo que no vale la pena ni siquiera andar de pirateos y demás. Os voy a enseñar primero la primera carátula que yo hice para el primer ciclo de conferencias, que fue muy sencilla, fueron unas letras y una fotografía del parque. Esta de aquí, en la puerta de mi casa, salí un día con la cámara, hice esta fotografía y la monté. Y bueno, pues era cuestión de ponerle luego las letras y un espacio más o menos de un color contrastado para que las letras se vean bien. Que a veces cometemos el error de poner el fondo y las letras del mismo color y no hay quien las lea. Esta fue la primera carátula que hice para el primer ciclo de conferencias y este ya un poco más elaborado fue el segundo. Aquí si veis, en la parte izquierda tiene una serie de herramientas, como todos los programas de retoque fotográfico, y en la parte derecha tiene unas pestañas que son totalmente configurables, donde uno puede poner lo que buenamente considere. Yo tengo las capas, ahora os explico lo que son, los tipos de pincel que se pueden utilizar, el color del texto, el carácter, el tamaño, etcétera, etcétera, efectos como sombra, desenfoque, etcétera, ajustes. Tenemos aquí infinidad de ajustes, que nos sobran ajustes por todos lados, como puede ser el color, convertirlas en blanco y negro, el brillo, el contraste, ahora lo vemos más despacio, el historial, por si queremos ir echando hacia atrás, y el color. Yo con estas pestañas me apaño sobradamente. Bien, aquí ¿qué tenemos? Pues tenemos capas. Daos cuenta de que aquí aparecen estos muñequitos, que son los muñequitos que yo tengo aquí delante, y en función del orden que ocupen en esta fila de capas, la que hay más arriba es la que más se ve, que es, por ejemplo, esta línea o esta otra. Daos cuenta que cuando yo las selecciono aquí, aquí se me seleccionan y si las pincho, se seleccionan en la columna de capas, ¿vale? Esto de las capas, ¿cómo funciona? Pues, por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo con el papá de esta familia. Estas son figuras de uso libre que hay en internet, no así, por ejemplo, la fachada del ayuntamiento, ahora os explico la complejidad que lleva. Y entonces, bueno, pues aquí el papá aparece detrás de la niña de hecho incluso tiene una sombra para indicar que el papá está detrás, y si miráis en la tabla de capas, estos son capas como si fuesen capas de celofán, que las ponemos unas encima de otras. Si yo el papá quiero que aparezca delante de la niña, lo único que hago es que cojo al papá y lo arrastro delante de la niña. Y ya tengo al papá delante de la niña. Pero sin embargo, si lo muevo, daos cuenta de que todavía el papá sigue estando encima del escenario. Si lo quiero bajar fuera del escenario, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues arrastrarlo y subirlo hasta arriba para que sea la primera capa que esté por encima de las demás. Entonces yo ahora al papá
ya lo puedo mover y bajarlo del escenario. Así es como funcionan las capas. Cada capa tiene un elemento o varios y se pueden ir moviendo. Le vamos a dejar donde estaba y detrás de la niña. Bien, estos 4 elementos, repito, son dibujitos que están de uso libre en internet. Tampoco tiene mayor dificultad diseñarlos. El arbolito es también un elemento que encontré en internet, aunque le di cierta variación de elementos. Las ramas y las hojas son distintas a lo que vi en internet. Y lo vamos a quitar. Vamos a quitar estos elementos. Y nos vamos a centrar en la imagen del ayuntamiento. Voy a centrarla un poquito más. Esto para seleccionar el ayuntamiento. Fijaos aquí las capas que tiene. 1, 2, 3. Estas capas, ahora os explico en qué consisten. Las puedes mover de golpe si haces un recuadro que contenga todas ellas y puedes mover el ayuntamiento de un lado a otro sin problemas. La capa de fondo la podemos, con la herramienta selector de color, pincho sobre ella, daos cuenta de que aquí ya me aparece el color de esta capa de fondo, pero si quiero oscurecerlo o quiero cambiarlo, bueno, pues pincho en el pincel, un doble clic sobre el color, me aparece esta ruleta que es muy manejable. Esto en Photoshop creo que no lo vi. Y fijaos aquí donde está el punto de toda esta gama de colores, fijaos donde está el punto exacto de este color que vemos aquí. Y aquí tenemos la referencia. Luego podemos copiar estos números, si queremos tener el color exacto, la referencia exacta, podríamos copiar estos números y allá donde pongamos estos números, en este orden, pues nos aparecerá este color. Pero bueno, tampoco queremos tanta exactitud. Entonces, si en un momento dado yo quiero oscurecer algo más, o cambiar el color, fijaos cómo va cambiando. Este es el resultado final de lo que yo estoy moviendo aquí. Vamos a dejarlo ahí en un tono verdoso y luego con esto nos podemos ir moviendo. Daos cuenta cómo cambia el color. Este es el color que va a tener el pincel ahora mismo en cuanto lo apliquemos. Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo, en azul. Y ahora con la herramienta pincel podemos irnos al pincel, un doble clic en este pincel redondo y también podemos ampliarlo. Daos cuenta de que el redondel lo podemos hacer más grande o más pequeño en función de lo que queramos abarcar. Bien, lo vamos a dejar ahí y ahora hacemos así y le cambiamos el color de fondo. Daos cuenta de la importancia que tienen las capas. Yo he pasado el pincel por el fondo, que lo tengo seleccionado aquí, es el que más abajo está, pues a todo lo que hay arriba no lo he tocado. Puedo cambiar el color sin tocar los demás elementos. Vamos a ponerle ahora un color rojo, que veáis ahí la diferencia. Yo ahora lo pongo rojo. Y no toca para nada ni el ayuntamiento con todas las capas que tiene, que ahora os las enseño, ni las letras. Entonces, la ventaja de las capas es que podemos modificar los elementos sin tocar los demás. Entonces, por ejemplo, las letras. Pincho en las letras, las selecciono, automáticamente se me ponen aquí en la lista de letras que tengo. Me dice que el color de las letras es este. Y yo, pues nada, lo único que tendría que hacer es escribir y automáticamente modificaría el texto, igual que cualquier editor de texto. Si quiero cambiarle el color a estas letras, las selecciono, pincho en el color, daos cuenta, se abre la ruleta de colores, me dice exactamente dónde está el color y qué color tiene aquí en este recuadro. Pero si yo ahora mismo quiero ponerlas más oscuras, fijaos que está haciendo la modificación directamente sobre el modelo. Si ahora yo muevo esto en azul, directamente, conforme estoy moviendo la ruleta, ya me está cambiando el color del texto sin tener que irme a otro sitio. Estoy viendo directamente sobre la plantilla el efecto que hace el cambio de color de letra, ¿vale? Cierro esto y ahí se queda.
hecho, el color de letra. Y nos vamos a centrar en el ayuntamiento. Vamos a cambiarle el color al fondo para que lo veáis un poco mejor. Lo vamos a dejar así, en ese colorcito. Cogemos el pincel y le damos todo el color al fondo para que se vea mejor lo que os quiero explicar del ayuntamiento. Bien, ahora quiero ampliar el ayuntamiento, lo voy a ampliar para que veáis las capas que lleva. Esto es un dibujo como si hubiéramos utilizado un pincel, con la ventaja de que no estamos pintando capa sobre capa, sino que cada capa lleva su elaboración. Si nos equivocamos en una capa, con borrarla es suficiente. Si yo quito aquí, en el menú capas, desactivo esta capa desaparece. Si la activo, la vuelvo a hacer visible. Podemos hacer visibles las capas solamente con pulsar en este check. Bien, con la herramienta de selección, selecciono una capa, que es esta, y la muevo, y fijaos lo que lleva debajo. Debajo pinté pinceladas exactamente igual que si tuviese un pincel en la mano, y una vez pintadas las pinceladas, con el pincel fino y el color negro, todavía el pincel es demasiado grueso para lo que yo tenía aquí, pues un doble clic en el pincel y lo hago más fino, más fino, más fino, más o menos así. El trazo más o menos era este. Muy bien, pues ahí lo dejo. Entonces, si yo quito esta capa de aquí, lo que hice fue crear una nueva capa y sobre esa nueva capa fui dibujando el reborde negro del ayuntamiento. Daos cuenta, no es que yo tenga el pulso fabuloso, daos cuenta la rectitud, no tengo una regla puesta encima del teclado. Lo único que pasa es que pulsando la tecla mayúsculas al tiempo que nos desplazamos, la línea sale completamente recta. Daos cuenta con qué facilidad, perfilando el dibujo, va ganando. Esta capa la vamos a quitar, nos vamos a quedar con este dibujo, y esta capa también la vamos a eliminar para que veáis lo que había debajo. Entonces, bueno, esto es cuestión de práctica, no es cuestión de otra cosa. Aquí tenemos los pinceles, que podemos elegir el modelo de pincel, el grosor, la dureza, la opacidad, todo lo que queramos. Tenemos los efectos sombra, que ya habéis visto, que hacen un efecto bastante bonito. Fijaos en el árbol, por ejemplo. Si yo desactivo la sombra, el efecto es bastante distinto, ¿eh? Y si desactivo la sombra de los muñecos, pues el efecto no tiene nada que ver. La sensación de profundidad, de luego, la pierde. Esta sombra, por supuesto, se puede mover. Podemos moverla de inclinación hacia un lado, hacia otro. Podemos hacer que sea más difuminada, etc. Y en cuanto al tratamiento de texto, pues no tiene mayor misterio. El tratamiento de texto es un tratamiento de texto normal. En caracteres le podemos cambiar el tamaño de letra, le podemos cambiar el color, le podemos cambiar absolutamente todo. En ajustes podemos brillo, contraste, nos vienen ya unas plantillas que simplemente con seleccionarlas nos va cambiando, pero de todas formas, si queremos hacerlo con esta ventana, también podemos hacerlo. Si queremos convertirla en blanco y negro, blanco y negro. Y para borrar, bueno, pues la tecla de borrar nos borra absolutamente lo que queramos. Si tenemos seleccionada la figura del niño, solo con irla pasando por delante nos la borra. Si tenemos la figura del árbol, daos cuenta de que podemos... además nos va haciendo el efecto, antes de borrar nada, nos va haciendo el efecto que quedaría si pulsamos la tecla de borrar. Este programa a mí me parece más que suficiente. Su precio está muy bien, es una licencia de por vida la que se adquiere. No es como la moda que hay ahora de pagar una cuota mensual por utilizar los programas.
Y bueno, pues con esto podéis soltar vuestra imaginación a la hora de hacer cualquier cosa. Retoca las fotografías maravillosamente si abrimos una fotografía que no nos gusta como está en cuanto a tono, en cuanto a color o lo que sea, tiene todas las opciones del mundo. Y bueno, pues yo creo que con este último vídeo tenéis material más que suficiente para trabajar en la línea de este curso.